pues que en principio no podían acceder al registro, porque eran bienes públicos. ¿Y qué empieza a ocurrir a partir de ese momento? Bueno, en primer lugar, se abre la puerta a que puedan acceder siempre y cuando se acrediten la condición del bien. Eso empieza a ocurrir al poco tiempo. Escuchen, esto es un tema, repito, complejo, pero si lo entienden, vamos a acabar a entender el 206 de la ley hipotecaria. Verá, se dice que sean los diocesanos los que realicen un archivo de los bienes que se encuentren en su demarcación para acreditar si son o no son desamortizables. Así que, primer paso, se le da a los obispos la potestad de decir de sí mismo qué bienes pueden ser o no desamortizables, que es como darle al zorro la posibilidad de que cuide de sus gallinas. Pero fue exactamente así. En 1861 se promulga la ley hipotecaria. En esa fecha se permite que se pueda inscribir la posesión, simplemente la posesión, no la propiedad. Es decir, este folio que tengo yo en mi mano no es mío, pero lo poseo. En la primera ley hipotecaria se permitió que se pudiera inscribir simplemente la posesión. Y se permitió al Estado que pudiera inscribir no solo la posesión, sino también el dominio, y ahora quiero que lean conmigo, de los bienes que fuesen de uso público general cuyo estado sea conocido. Es decir, se permitió al Estado que pudieran inscribir sus bienes, pero excluía los que pertenecen al dominio eminente del Estado, cuyo uso público es de todo, y los templos destinados actualmente al culto, pero si alguno de ellos cambia de destino y entra en el dominio privado del Estado, las provincias, los municipios o establecimientos públicos debe exigirse inmediatamente su inscripción. Estamos hablando de 1863 y está diciendo el legislador, escuchen bien, que es muy importante, uno, que los bienes destinados al culto son bienes de dominio público, y dos, es tan verdad lo que estoy diciendo que si se desafectase, es decir, si no se utilizaran para ese fin, tendría que inscribirlo el Estado. Estamos hablando de 1863. Así que vamos a hacer un pequeño balance de lo que acabo de explicar. Bienes posteriores a 1860. La Iglesia ya puede adquirir y puede vender. Bienes anteriores a 1860. Todos esos bienes están afectos a la posible venta por el Estado porque todos son, en principio, desamortizables. ¿Todos? No. Los templos de culto, no. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno, por orden ministerial de 1863, reconoce que son bienes de dominio público. ¿Cómo acceden los bienes de la Iglesia? Si son privados, con el título. Pero si son anteriores a 1860, tiene que acceder la posesión y, a la vez, acreditar que el bien es o no desamortizable. Tiene que quedar claro cuál es la condición jurídica del bien. Pues fíjense, por lo real no fueron ni siquiera normas. Estamos hablando de resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Fíjense en qué fecha, en el Directorio Civil de la dictadura de Primo de Rivera. Estamos hablando de 1928. Bueno, pues en 1928, no el gobierno, no una ley, no una orden, la jurisprudencia registral, es decir, el órgano de gobierno de los registradores, permitió que la Iglesia pudiese inscribir la posesión de sus bienes sin tener que acreditar si el bien era o no desamortizable. Estamos hablando, fíjense el recorrido, hemos pasado de que los bienes son públicos a que los bienes se pueden inscribir si tú acreditas solo la posesión y si son o no desamortizables. Estamos en 1928 y ya se pueden inscribir sin decir si son o no desamortizables. Es decir, carta libre para inscribir la posesión. En 1944
Entiendo que es complejo, ¿verdad? Pero si queréis, hago como después una especie de resumen y pongo un poco orden. Pero en 1944 se prohíbe que acceda al registro la posesión. Y entonces los certificados que emitían para inscribir la posesión se convierten, por arte de magia, en certificados de propiedad. Y ahí termina la trampa. Ya llegamos al 206. Entonces, cuando la jerarquía católica dice, es que el 206 de la ley hipotecaria trae su sentido para regular los bienes que no fueron desamortizados. No es verdad. Es completamente falso. Uno, los bienes anteriores a 1860 solo se podía escribir la posesión y tenías que decir que ese bien era desamortizable. Uno. Dos, en 1928, ya equiparada la Iglesia con la administración pública, desaparece la obligación de tener que acreditar la condición del bien. Pero tú lo que estás escribiendo es simplemente que lo posee, solamente que lo posee. Llegamos a 1944 y desaparece la posesión. Y en 1946 se dicta el 206, que convierte a la Iglesia en administración para certificar no la posesión, sino directamente el dominio. Luego llega la Segunda República. Me estoy colocando en el periodo para que entiendan la naturaleza jurídica de los bienes. Bueno, ¿qué hace la Segunda República? Pues con una técnica jurídica impecable demuestra que los bienes eclesiásticos no son y nunca fueron propiedad del Estado. ¿Cómo lo hace? Con un argumento, repito, técnicamente inatacable. Dice, aquí tenemos un bien que está afecto a un uso. Está recordando lo que decía en 1863. Tenemos un bien afecto a un uso. Lo que le hace que sea un bien público es precisamente el uso. Pues bien, si el servicio público culto deja de ser servicio público, si deseparamos Iglesia y Estado y el culto ya no tiene que correr de cuenta de la administración pública, entonces este bien se queda donde estaba, en el dominio público. Es como si un colegio se desafecta, no se lo llevan los profesores. Si un hospital se desafecta, no se lo llevan los médicos. Si un monasterio se desafecta, no se lo llevan los monjes. Es que siempre fue dominio público. Repito, así quedó claro en 1863. Quedó claro después de la desamortización de Madoz. Es decir, se permitía que la Iglesia pudiese comprar y vender, sí, pero los templos de culto, los bienes culturales de índole religiosa, no. Fíjense lo que dice Álvaro Albornoz en el Congreso defendiendo la ley de congregaciones religiosas de 1933. Dice, estos bienes seguirán, sin embargo, afectos al servicio religioso, pero se declaran inalienables e imprescriptibles como consecuencia de la incorporación al mencionado patrimonio. Todo eso, me gustaría leer si no importa, me gustaría leer este párrafo, porque me parece tan esclarecedor. Dice, este era el ministro de Gracia y Justicia de la época, el culto católico era en España, desde los tiempos de Recaredo, un culto oficial. El culto oficial es un servicio público. Los bienes afectos a un servicio público son bienes públicos. Que los bienes afectos a un servicio público son bienes públicos no lo discute nadie seriamente en Europa. Y no solo es la teoría dominante en derecho administrativo, sino también en derecho civil. Y ya los primeros comentaristas del Código Napoleónico sostenían que las iglesias, así como los cementerios, eran bienes públicos, en cierto modo, bienes nacionales. Repito, todo eso termina cuando Franco lo deroga. Luego viene, como conocéis, el Concordato del 79, en el que lo que se dice es que ambas partes tienen la obligación de preservar, dar a conocer y catalogar, escuchen, este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia. La palabra que utilizan no es en propiedad, sino en posesión. Pues bien, en este marco jurídico, hago el resumen para que se entienda, ¿no? ¿Cuál es este marco jurídico hasta ahora? Pues ha quedado claro que los templos de culto
como bienes culturales de naturaleza religiosa, siempre fueron bienes de dominio público. Y hemos visto cómo la desamortización abrió una brecha entre los bienes anteriores y posteriores a 1860. Repito, no los de índole religiosa, cualquier otro. Los anteriores a 1860 son desamortizables y lo siguieron siendo durante la época franquista, hasta el punto de que Franco rescató, pagando la deuda, los intereses de la deuda de los títulos valores de los bienes desamortizables. Pero claro, llega 1978, la Constitución, y la Constitución no hace los deberes. La Constitución del 78 firma el concordato del 79, corre muchísima prisa. De hecho, es probable que estuviera firmado el concordato antes que la Constitución. Pero lo verdaderamente doloroso es que no se preocuparon del régimen jurídico de los bienes religiosos. Lo que sí habían hecho con altura de mira Mendizábal, Madoz, lo que sí habían hecho con altura de mira en la Segunda República, aquí no se hizo. Y claro, todo ese limbo jurídico fue aprovechado con la reforma de Aznar en 1998, que lo que hace de una tacada es desafectar todos los bienes de destino religioso. Lo hace derogando un decreto. Y eso que estoy diciendo tiene también su importancia, porque no se suele hablar, pero para que un bien tenga dominio público es necesario una ley. Y para desafectarlo hace falta una ley. Y sin embargo fue desafectado por reglamento. Es decir, es probable que incluso también sea inconstitucional, aunque muchas veces no nos hemos detenido en este aspecto, pero es muy interesante que apreciemos que hubo una desafectación en masa de bienes religiosos hecha simplemente por decreto. Ahora, ¿se podía hacer por decreto? Escuchen que también esto es muy interesante. Hubo un caso en el que se impidió por una registradora el acceso de una iglesia al registro, concretamente de una ermita. Esto ocurrió antes de 1998. Repito, antes del 98, antes de la reforma de Aznar, una registradora impidió que accediera al registro una ermita. ¿Con qué argumento? Porque lo prohíbe la ley. La ley dice que los templos de culto no pueden inscribirse en el registro. ¿Bien? Vale. En el 2001, los que gobiernan a los registradores y los notarios, es decir, la Dirección General de los Registros y Notariados, dijo, no, tenía que haberlo inscrito. ¿Por qué? Porque la prohibición de los templos de culto es inconstitucional. Porque desde el 78 hay una discriminación palmaria entre la Iglesia Católica y el resto de las confesiones, que pueden inscribir desde el 78 una mezquita o una sinagoga, y sin embargo la Iglesia Católica no puede. ¿Eso es verdad? Escuchen, sí. Claro que es verdad. Si la Iglesia Católica construye un templo después del 78 con su dinero y en su terreno, es suyo. No hay ningún tipo de problema. Y sin embargo, había una prohibición. Luego, esa prohibición era inconstitucional. Pero tan inconstitucional como darle la vuelta completamente a la tortilla y convertir en bienes privados todos los bienes que hasta entonces eran bienes de dominio público. Ahí está la trampa. Pero si una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado puede decir que esas normas eran inconstitucionales, ¿por qué no lo puede hacer ahora una orden ministerial? ¿Por qué no lo puede hacer ahora el gobierno mediante decreto? ¿Se entiende? Es decir, si los órganos que gobiernan a los registradores pudieron hacer con una simple resolución una declaración de inconstitucionalidad sobrevenida, ¿a qué viene tanto miedo para que el gobierno no lo pueda hacer por un decreto o el ministro o la ministra por una orden ministerial? Se puede porque se hizo. Porque la reforma la hizo Aznar con un reglamento y desafectó bienes que tiene que haber hecho por ley, uno, y luego dos, que me parece muy grave, porque la Dirección General de los Registros de Notariado entendió que esa norma era inconstitucional y, sin embargo, cayó respecto del procedimiento. El caso es que la combinación de uno y otro elemento es lo que ha provocado, como sabéis, el verdadero escándalo. Y lo que ha ocurrido también es que nadie atacó el escándalo en su momento. Nosotros desde la plataforma pedimos que se hiciera un recurso de inconstitucionalidad directo. Lo presentamos en el Parlamento de Andalucía. Los letrados se informaron en contra.
El mismo informe fue utilizado por los letrados en Navarra, en un corte y pega, para que tampoco se impugnara desde Navarra. Y tuvimos que ser nosotros que acudimos al Congreso de los Diputados, depositar el recurso de inconstitucionalidad y pedir que 50 diputados libres lo presentaran. Y tampoco lo hicieron. Es decir, cuando se deroga la norma en el 2015, ya no se podía atacar. Porque muerto el perro, muerta la rabia. Si ya no hay ley, ya no podemos atacarla. Es decir, esto ha ocurrido porque se ha permitido. ¿Es inconstitucional? Bien. ¿Es inconstitucional? Sin duda. ¿Por qué? Porque choca frontalmente contra, principalmente, el artículo 16. ¿La Iglesia es una administración del Estado? No. ¿Los diocesanos son funcionarios públicos? No. Luego la norma es inconstitucional. Hay un precedente muy conocido, muy interesante, es la sentencia del Tribunal Constitucional de 1993, que declaró inconstitucional una norma de la Ley Franquista de Arrendamientos Urbanos, de 1964, que eximía a la Iglesia de tener que justificar que necesitaba el bien para desahuciar a la persona que estuviese ocupándola mediante arrendamiento. Era un privilegio, equiparándolo con la Administración. En 1993 se dijo que esa norma era inconstitucional porque la Iglesia no era Administración. Bueno, pues yo creo que son dos casos exactamente idénticos. Lo que ocurre, como digo, es que ya no se puede atacar la norma. La norma. Así que tenemos, pues ya sabéis, 100.000 casos aislados. ¿Y qué hacemos? Disparamos compostas, uno a uno. Eso realmente es imposible. No se puede hacer. Lo que sí es cierto es que después del 2015, la Iglesia ya no puede inmatricular con el privilegio. Hay un caso conocido en Palencia en el 2017 y hay otro caso conocido en Granada en el 2015 en el que los registradores ya no permitieron el acceso con la mera certificación eclesiástica. Así que fíjense que lo que estoy diciendo es muy importante. Lo que estoy diciendo es muy importante. Si cuando se deroga la norma, la jerarquía católica es como un ciudadano más, y para inmatricular un bien tiene que demostrar que le pertenece, si esa norma hubiera sido declarada inconstitucional, repito, por los propios registradores, que tienen la obligación de hacer una calificación previa, y la primera es que la norma sea constitucional. Si eso se hubiera hecho, hubiera ocurrido exactamente igual que en el caso de Palencia o en el caso de Granada, que no se hubieran inmatriculado, lo cual confirma, sin lugar a duda, que estamos ante uno de los escándalos jurídicos más importantes, o al menos el más perverso, si me permiten, en la historia de España. Pero no solo es inconstitucional, es que es contrario a la Carta Europea de los Derechos Humanos. Y así lo ha declarado el Tribunal de Estrasburgo en dos sentencias en el caso Ucieza, precisamente también en Palencia. O sea, parece que en Palencia hay como un foco de pruebas que confirman todo lo que está pasando. Lo cuento brevemente, supongo que todo el mundo lo conoce, pero si no, lo cuento brevemente para que se conozca. Resulta que una empresa compra un terreno donde hay una pequeña ermita. Poco tiempo después de la reforma de Aznar, el obispo de Palencia inmatricula la ermita. De forma que hay un caso de doble inmatriculación. Hay una empresa que tenía la finca y dentro estaba la ermita, el obispo de Palencia inscribe solamente la ermita. Pues hay un primer pleito y se pierde en instancia. Hay un segundo pleito en apelación y vuelve a perderse. Y entonces van al Supremo. Y en el Supremo exige tal cantidad de provisión de fondos que en realidad se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Se pide tanto dinero para recurrir que entonces no pueden recurrir. Y entonces fíjense qué estrategia. En lugar de ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí sienta jurisprudencia para litigar cara a cara con la Iglesia Católica, se van al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y litigan con el Estado. Lo que hace la empresa es decir al Estado, a mí se me ha quitado una finca y eso ha ocurrido porque había una legislación que no se derogó por tu culpa.
¿Qué hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Le dice, pues tiene razón. Y va al gobierno y le dice, por favor, restituya la situación a su momento original. Entonces el gobierno contesta y dice, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque voy a derogar la norma, y la deroga, pero no puede tener efecto retroactivo. Así que le pido que vuelva a empezar desde el principio y que pida la nulidad de la inmatriculación desde el principio. Entonces, la segunda sentencia de ejecución, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dice, mire usted, es que yo ya le he dicho que es nula, no tiene que volver de nuevo a pleitear. Como veo que usted no va a cumplir, le condeno a la indemnización más alta que ha pagado España en un caso con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 600.000 euros más 15.000 euros de costas. La consecuencia final es que todos y todas los presentes hemos pagado la indemnización, pero el obispo de Palencia sigue con su ermita. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es la eficacia de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es complejo. España, aunque ratificó el convenio, no tiene una herramienta para que esas sentencias sean ejecutables. No las tiene. Aún así, fíjense, uno, por el principio de prevalencia, la norma de la Carta Europea está por encima de todas las demás. Una. Luego, dos, es que el Tribunal Constitucional ha dicho muchísimas veces que para aplicar una norma tiene que tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Tres, es que los jueces, antes de aplicar la norma, tienen que mirar por el control de convencionalidad que se cumple con el convenio. Y si aún así no lo hacen y se volviera a recurrir un caso muy similar, si fuese al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esas sentencias se llaman sentencias piloto y se ganaría sin lugar a dudas porque sientan precedente. La realidad es que esto es así. Con este argumento se podría impugnar o por lo menos anular todas las inmatriculaciones y, sin embargo, nadie ha movido un dedo. Como dije antes, la consagración no es una forma de adquirir el dominio. Como también es importante que se tenga claro que los bienes demaniales no se adquieren por la posesión prolongada en el tiempo. También es importante que sepan, aunque es un tema complejo, muy complejo, que, claro, como está inscrito en el registro, parece privado. Bueno, pues hay una institución en derecho civil que permite usucapir amparándose en el registro. Eso se llama usucapión secundum tabulas. Como parece que es mío, aunque no lo es, con el paso del tiempo lo puedo adquirir. Bueno, que sepan que tampoco se puede aplicar aquí porque estamos hablando en muchos casos de bienes de dominio público. Por atenerme al tiempo que se me pidió, por eso pedí perdón, creo que he ido un poco deprisa, pero creo que vamos a llegar a la hora. ¿Qué hacemos? La cuestión es, ¿qué hacemos? Uno, tener claro que no cabe el recurso de inconstitucionalidad directo. Que se tenga claro. Es decir, que cuando nos pregunten a los distintos colectivos, a las distintas plataformas, a las distintas asociaciones, no podéis decir que cabe el recurso de inconstitucionalidad directo. ¿Por qué? Porque no hay norma que atacar. Uno. Dos, decir que en la práctica es inviable atacar las 100.000 inmatriculaciones a partir del 78. ¿Por qué? Porque estaríamos atacando unas sí y otras no. Entonces, las que no atacásemos estaríamos convalidando el procedimiento y eso no puede ocurrir. Tres, desde que existe Recuperando, desde que existen las plataformas, hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo. Conseguimos una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que a pesar de los incumplimientos, ha dado como fruto el que sepamos con certeza que la jerarquía católica se apropió, al menos desde 1998, de 35.000 bienes con esta fórmula. Eso es un enorme éxito, pero hay que seguir. Hay que seguir para, uno, pedirlo si se puede en todas las comunidades autónomas y los municipios. Dos, para pedirlo desde 1946, es decir, desde esa norma que se nos dice que se dictó para regularizar los bienes no desamortizados y que habéis visto que no ha servido para eso, ha servido para apropiarse, por ejemplo, de la Giralda, del Patio de los Naranjos, para eso. Tres, pedir las notas simples. Porque claro, aparece una finca, pero ¿qué hay en la finca? Por ejemplo, aparece la plaza de la Fuensanta, y cuando tú pones la plaza de la Fuensanta, resulta que lo que verdaderamente está escrito es la iglesia, los jardines, la casa del párroco. Y luego, algo también muy difícil,
pedirlo intentando que se contengan todas las corporaciones eclesiásticas, que es un gravísimo problema. Por ejemplo, como sabéis, aquí en Sevilla se inmatricularon el Cristo del Gran Poder o de la Macarena, y se inmatricularon en su totalidad habiendo títulos de dominio que certificaban que no les pertenecía, que pertenecían a las hermandades. Pregunto, ¿también las hermandades? ¿Las órdenes religiosas? Claro, ¿hasta dónde pedimos? Yo creo que es muy fácil. Todo lo que se haya inscrito con el 206. En el qué hacer ahora me gustaría, a velocidad de vértigo, que vean esta sucesión de hechos que han ocurrido desde el 4 de abril de 2017, desde el momento en el que se aprueba la proposición no de ley para recabar los bienes inmatriculados desde 1998. Fíjense, fue el 4 de abril de 2017. En el 21 de agosto, es decir, pasa más de un año, se ha incumplido el plazo de los 6 meses, el Ministerio de Justicia se compromete a publicarlo antes del 4 de octubre. Llegó el 4 de octubre y no tuvo lugar esa publicación. Llega el 26 de octubre. El 26 de octubre, la ministra portavoz en funciones, entonces ministra portavoz no en funciones, Isabel Celaá, dio una rueda de prensa aquí, en Sevilla, porque la vicepresidenta del Gobierno se iba a reunir 3 días después con Pietro Parolin, con el representante del Vaticano. En esa rueda de prensa que da Isabel Celaá aquí en Sevilla, le preguntan hasta el hartazgo, hasta la náusea por la exhumación de Franco. Y entonces la ministra dice, hombre, vamos a hablar de otras cosas que no son solo la exhumación de Franco. Y le preguntan, ¿cómo cuáles? Dice, pues como las inmatriculaciones. Y solo dijo las inmatriculaciones. Podía haber dicho la fiscalidad, podía haber dicho la educación, podía haber dicho 1000 temas. Y sin embargo, solo dijo las inmatriculaciones. ¿Por qué? Porque mucho me temo que las inmatriculaciones fueron la moneda de cambio por el silencio del Vaticano respecto de la exhumación de Franco. ¿Por qué? Porque fíjense, el 20 de febrero de 2019, Parolin reitera que el Vaticano no se opone a la exhumación de Franco, pero no se filtra la lista de los bienes inmatriculados. El 24 de marzo, el Papa Francisco da una entrevista y no lo hace en España con sus medios, es decir, no lo hace ni en 13TV, ni lo hace en Radio María, ni lo hace en la COPE, ni lo hace en La Razón, lo hace en La Sexta. El 18 de julio, pocos días antes, el exnuncio vaticano, Renzo Frattini, dijo que, hombre, que lo de la exhumación de Franco había que dejarlo en paz. Y resulta que el Papa se tiene que desmarcar. Y ahora fíjense lo que ocurre. Desde el 18 de julio al 12 de agosto se filtra la lista de los 30.000 bienes inmatriculados. Sí, para que se entienda. Mientras el Vaticano guardó silencio con la exhumación, el Gobierno guardó silencio con la lista. Cuando el Vaticano se pronunció de alguna manera en contra, alguien sacó la patita diciendo que filtramos los bienes. El caso es que los bienes ya son conocidos por el portal de transparencia, por la Comisión de Transparencia, no porque el Gobierno lo haya facilitado. No tenemos las notas simples, pero seguimos sin saber cuáles son. La solución, a mi juicio, y creo que me ha tenido exactamente a la hora, la solución debe ser global, teniendo muy claro que ni la nulidad ni el dominio público se negocia. No podemos tolerar que el Gobierno y la Conferencia Episcopal negocien sobre qué bienes pertenecen al dominio público y qué bienes pertenecen a la Iglesia. Porque el dominio público, repito, no se negocia. Permitir eso, y hacerlo además en la clandestinidad, cuando ni siquiera sabemos cuál es la lista de bienes, sería verdaderamente una infamia y un atropello para toda la ciudadanía. Sin duda. Porque lo que entre en el dominio público, bueno, pues estará salvado, pero lo que no,
aunque se inscribió ilegalmente. Yo entiendo, y es mi opinión y la que vamos a defender como propuesta después en la Asamblea, que es posible pedir la cancelación de todas las inmatriculaciones a partir de 1978. Entiendo que legalmente es posible utilizando el mismo rango normativo que utilizó Aznar para desafectar todos los bienes, y porque si la Dirección General de los Registros de Notariado entendió que esa norma era inconstitucional y lo hizo un órgano sin capacidad legislativa, con mayor razón, un órgano con capacidad legislativa podrá hacerlo. Es cierto que las inscripciones registrales están bajo la salvaguarda de los tribunales, pero es que hay una orden dictada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que dice que son nulas, es decir, que podría invocarse, uno, la inconstitucionalidad sobrevenida, que se puede invocar siempre, que lo sepan, siempre, y dos, oye, me estoy amparando en una sentencia, ¿cuál? La del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es superior y que tengo que tener en cuenta por el principio de convencionalidad. Y luego dos, que es muy, muy importante, es que no basta con eso, porque si derogamos la norma y a la Iglesia se le permite que pueda volver a inscribir acreditando el título, volvemos a tener sin resolver el problema que sí se resolvió en la Segunda República. Alguien tiene que empezar a regular cuáles son los criterios para que los bienes culturales de naturaleza religiosa pertenezcan al dominio público. Alguna solución tendrá que haber. Hay dos grandes modelos. El modelo paccionado, con el que yo no estoy de acuerdo, pero, oye, existe. Es decir, el pacto, por ejemplo, que tuvo lugar entre la dictadura Salazar y el Vaticano en Portugal en 1940, en virtud del cual el Estado asumía la conservación de todos los bienes de naturaleza religiosa que la Iglesia reconocía bienes de dominio público. Y todo ello, como habéis visto, igual que en la Segunda República, sin que eso impida en absoluto el uso religioso del monumento, en el caso de que así fuera. El otro modelo es el modelo francés, ¿no? Es el de declarar de una tacada que todos los bienes religiosos son bienes de dominio público. Y eso, escuchen bien, eso se pudo hacer en la Segunda República, pero ahora me temo que no, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la Iglesia puede tener legítimamente iglesias que haya construido después de 1978 en su terreno y con su dinero. O sea, esa norma es muchísimo más compleja, pero lo que no se puede hacer es no regular, no dictar ninguna. Y una vez que esté definida en una ley ad hoc o en la propia ley de patrimonio histórico del Estado, entonces que se proceda a su inventario y se proceda a su registro. Porque desde el 2003 los bienes de dominio público también tienen que ser inscritos. Y eso explica por qué hubo un verdadero boom registral por parte de la jerarquía católica a partir de 2003. Porque ahí empieza como una especie de carrera de pillos. Y vaya a ser que inscriban antes, pero claro, como estaba sin definir la categoría del bien religioso, la desidia, la falta de diligencia pública imperdonable ha permitido que se provoque el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Las consecuencias de lo que está pasando, sinceramente, me asustan muchísimo, porque mucho de lo que está pasando hoy, y no voy a nombrar, tiene que ver con un empoderamiento impune de la jerarquía católica y su capilaridad en las instituciones del Estado. Y eso ha ocurrido porque tiene un patrimonio descomunal, que además genera unos enormes beneficios que en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, no se declaran de forma oficial y, por supuesto, no tributan. Ese daño descomunal lo estamos padeciendo hoy, pero empezó en 1998 con Carta de Naturaleza, es decir, bendecido por Aznar. Es decir, estamos recogiendo lo que se empezó a sembrar hace 20 años. Tenemos que sembrar nosotros ahora para que no recojan los mismos nuestros hijos y nuestras hijas. La finalidad del empoderamiento patrimonial de la Iglesia no es, aunque puedan pensar lo contrario, solo la riqueza. Básicamente es perpetuarse. Lo hacen para perpetuarse. Pero es muy doloroso comprobar cómo bienes de la magnitud cultural de la Giralda ya no pertenecen al pueblo y que pertenecen a la jerarquía católica. Hay una imagen muy conocida
poco después del 28 de febrero, en el que se colgó una bandera de Andalucía por la Giralda. Eso hoy, que ocurrió entonces por el permiso del alcalde, es impensable. Habría que pedir el permiso al arzobispo y probablemente esa bandera no es la que cuelgue de la Giralda. Y eso no podemos permitirlo. Decía Stefan Zweig que una ley inevitable de la historia es que los testigos de los grandes cambios son incapaces de reconocer las señales de alerta. Yo creo que nosotros y nosotros sí estamos reconociendo las señales de alerta. Lo que hagamos a partir de ahora, aunque solo sea para eso, y es lo más importante, que quede para la historia. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más, señor Manuel, por tu transmisión de sapiencia y por tu transmisión de ofrecer a los sevillanos, los andaluces, lo que la bienvenida he podido decir. El legado que no nos lo quite nadie, por favor. Gracias, Antonio Manuel, por esta charla impresionante. En fin, espero que la dispongamos de ella para revisarla y por ajustarse al tiempo. Me piden que vuelva a decir, nos vamos ahora a nuestra concentración delante de la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos. No sé si hay gente dispuesta a ir andando, estamos a tiempo. Y los demás, tenéis el autobús C3 que tiene la parada delante del Parlamento de Andalucía, que es ese edificio que tenemos a la derecha, magnífico, que es el antiguo hospital de las Cinco Llagas y que es un edificio muy bonito que es el Parlamento de Andalucía. Delante de ese Parlamento está la parada... Que enfrente dice. ¿No? Bueno, sí. ¿Enfrente para ir al Prado? ¿O no? Vale. Bueno, pues entonces hay que cruzar la ronda donde están las murallas y ahí está la parada del C3 que nos va a llevar hasta el Prado